Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el estudio del libro número 5, las lecciones 5 y 6. Y con nosotros va a estar el hermano Ángel Castillo. Ya Amén. Listo. este, Ok. Buenas noches, amados hermanos. Hoy tengo el privilegio de estar con la lección número 5, que habla sobre cómo crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. De verdad que para mí le doy gracias al Señor porque, como le decía el pastor hace rato, que en la iglesia local y sobre todo en nuestra iglesia, después de la pandemia, muchos líderes se retiraron y toda esa cosa. Entonces, en la parte misional, por decirlo de una manera, se fueron muchos, pues, y decayó un poco ese sistema, ese esquema de misioneros, pues, para llevar a cabo esa obra que debe tener toda iglesia. Sin embargo, le doy gracias al Señor porque viene este movimiento que estamos llevando ahora y un tema muy acorde, porque cómo crear un movimiento discipulado en la iglesia local. Ahí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Tenemos que tener una consolidación de discípulos que sean multiplicadores y discipulados, multiplicadores de discípulos. Es necesario tener un discipulado intencional y hay que hacer un estudio panorámico también de la iglesia y hay varias maneras de hacerlo, entre varias cosas, ver las perspectivas que se pueden tomar en cuenta y sobre todo las proyecciones y a su vez también tomar en cuenta cuáles son las metas y quiénes son los que van a estar encargados de llevar a cabo este, este movimiento de discipulación. Como primer punto, podemos tomar en cuenta que debemos, al consolidar discípulos y multiplicando discipuladores, tenemos que tomar en cuenta que hay una diferencia entre muchas propuestas de discipulado para la iglesia local. O sea, la diferencia entre muchas propuestas de discipulado para la iglesia local está sobre todo es en el enfoque. Porque generalmente tenemos muchas veces que en un primer enfoque estamos enfocados en discipular a la iglesia, discipulamos la iglesia, pero una vez que culminamos ese discipulado, queda la iglesia discipulada, pero no hacemos más seguimiento, queda el esquema allí. Entonces, estos enfoques son correctos, perdón, y hay otro enfoque, perdón, que es el que se enfoca en el mundo para evangelizar y discipular nuevos convertidos. Estos enfoques son correctos, pero las motivaciones de los líderes que impulsan estas propuestas son saludables y correctas, pero ninguna de las dos se complementa de una manera que produzca un movimiento discipulado. Como le decía al principio, el primer enfoque, llegamos a discipular la iglesia, pero no vamos al paso final, porque ahí me adelanté ahorita, que es discipular a las naciones o al mundo. Tenemos iglesias discipuladas, pero no iglesias discipuladoras. Aquí en el material, un testimonio que colocó acá el pastor, que dice que en una ocasión estaba de visita en una iglesia en Estados Unidos y durante el servicio del pastor dio oportunidad a una líder para dar testimonio del discipulado. El pastor estaba tratando de animar a la iglesia en el discipulado. Escuchó el testimonio. Era una mujer adulta que compartía la maravillosa experiencia de discipular a una mujer más joven y con menos tiempo en la iglesia. Sus encuentros fueron enriquecedores y de mucho aprendizaje de la palabra de Cristo, de Dios, perdón. Cuando la más joven compartía su experiencia al ser discipulada, lloraba de la emoción dando testimonio frente a la iglesia. Él también estuvo emocionado con el testimonio, pero luego habló con su amigo de la iglesia y él no tenía mucha emoción por esto. Él le dijo, es una buena experiencia. Lo negativo de esto es que termina allí. Los más viejos discipulan a los más nuevos, pero no hay nuevos convertidos, no hay nuevos discípulos. Al poco tiempo ya no hay nuevos creyentes para discipular y la iglesia no crece. Eso sucede en muchas iglesias. El pastor entrena a un grupo, el grupo entrenado por el pastor lo hacen con otros miembros de la iglesia y al poco tiempo todos están discipulados y no hay más a quien discipular. Eso es con relación al primer enfoque que se presenta muchas veces cuando se comienza a consolidar discípulos y multiplicadores de discípulos.
El segundo enfoque pareciera ser el más correcto porque está más alineado con la gran comisión, pues en verdad Jesús envió a sus discípulos al mundo para ser discípulos. No había nuevos creyentes en las naciones, era necesario evangelizar. Esa quizás es la parte que menos nos gusta. Quisiéramos tener los nuevos creyentes ya listos, ansiosos por aprender la palabra de Dios, decididos a crecer espiritualmente y listos para una reunión semanal. Pero cuando nos entregan los discípulos, cuando no nos entregan los discípulos, perdón, sino que hay que ganarlos al mundo, allí esa es la parte que generalmente eso nos detiene. Queremos tener, como quien dice, el pescado ya listo, alineado para freírlo, como dice acá, pero no tenemos tiempo para ir a pescar. Además, no es seguro que tengamos un buen día de pesca y tampoco sabemos mucho el arte de pescar. Esta herramienta, yo lo veo desde el punto de vista de que nos enseña precisamente a trabajar, nos enseñan las herramientas para poder buscar a los discípulos. Como dice acá, nos enseñan a pescar. Así como hizo el Señor Jesús cuando buscó a los discípulos. Pues. Nosotros el mejor modelo de discipulación es el que nuestro Señor nos dejó cuando Él buscó a los discípulos y Él le dio, venid y yo los enseñaré a ser pescadores de hombres. Ahora, en muchas iglesias sucede que, perdón, parece que así sucede con muchos en la iglesia. Si así lo hiciéramos, aún hay una parte negativa en todo esto. Discipulamos los nuevos creyentes para que sean consolidados y bautizados y después allí nos desentendemos. No damos un paso más adelante. Allí una reflexión es que tenemos que tener un equilibrio, pues se necesitan los dos enfoques. Hay que discipular la iglesia formando discípulos, multiplicadores, y hay que ir al mundo, evangelizar y consolidar nuevos creyentes. No podemos hacer una y descuidar otra. Es bueno aprender de la expresión que Jesús usó en otro contexto, en otra situación, en otro tema, pero que es un principio válido del equilibrio. En Mateo 23 dice, es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Tenemos que hacer ese equilibrio y, y ese conocimiento de la misma palabra y con relación al discipulado debemos hacerlo sentir dentro de nuestra iglesia. Porque ¿a qué somos llamados? Somos llamados a llevar la palabra a todo el mundo. Pero tenemos que preparar y que todos los que estemos en la iglesia podamos llevar ese mensaje a otras personas que no conocen del Señor. Y presentar al Señor en todo momento, no presentarnos nosotros, sino presentar al Señor en todo momento. Por lo que también es necesario que tengamos un discipulado intencional. Aquí hablaba que cuando el Evangelio se extendió a Antioquía, la iglesia envió a Bernabé para discipular a los nuevos creyentes. Este es uno de los primeros cuadros que nos presenta el libro de los Hechos sobre el proceso del discipulado. La gente no se puso a pensar si ellos habían creído, que lo discipularan lo que le habían anunciado el Evangelio, si creyeron o que si creyeron crecerán espiritualmente sin necesidad de que enviemos a alguien a hacerlo. La iglesia envió a Bernabé y esto dio muestra de que era un buen discipulador con identidad sobre todo de la iglesia de Jerusalén, que tenía carácter cuando hubo la separación de Pablo y tenían un compromiso bien desarrollado y estaba bien entrenado. Ahora bien, cuando la iglesia envió a Bernabé a atender a los nuevos creyentes en Antioquía, él pensó que era una tarea muy grande, por lo que Bernabé buscó un compañero para que estuviera con él y lo ayudara a atender a los nuevos creyentes. Él buscó a Saulo y los dos discipularon a los hermanos en Antioquía. Ellos habían cumplido llevando a los hermanos a la madurez en Cristo y ahora esos mismos líderes con los demás hermanos los enviaron y posiblemente los sostuvieron en los primeros años. O mejor dicho, también fue en su primer viaje misionero. Eso se ve en Hechos 11, 19, 30. Debemos propiciar entonces, como le dije, el discipulado intencional, o sea, de llevar con un propósito para lo cual hemos sido llamados. Por otro lado, también debemos tener un panorama completo de cómo se está llevando el tema en la iglesia o con los nuevos creyentes. Se debe tener un panorama completo de lo que queremos lograr en los creyentes. Lo que quiere decir que el proceso de crecimiento debe estar bien delineado. Debemos tener presente, bien claro, hacia dónde queremos llevar. No se puede seguir teniendo solamente un corto proceso, como decía al principio,
para los nuevos creyentes y luego de las clases para el bautismo y después de que sigan creciendo como quieran o como puedan. Hablaba con una persona no hace mucho, de un familiar que él me dice, yo fui bautizado. Sin embargo, yo le hice la pregunta, ¿y tú recibiste las clases doctrinales? ¿Has recibido discipulados? No. Y entonces, donde está ahorita ubicado, de todas maneras me corrige, pastor, en Guadualito hay iglesia bautista. De todas maneras, me la responde después. Porque me dice que allá hay otras corrientes, pero entonces es allí donde uno, como bautista, tiene que ir como que apoyar pues, a esa persona que fue bautizada, pero que no recibió el discipulado, y estar atento de esa oveja pues, para que crezca y vaya caminándose hacia donde el Señor quiere que vaya. Ángel, no hay, creo que no hay iglesia en Guadualito, pero si tú puedes mantener el contacto con él y aún hasta disipularlo, por teléfono, por internet y todo eso, esa persona se puede convertir en uno de los miembros de las personas con las que se puede abrir una iglesia allá. Bueno, de hecho yo le hice la propuesta. De hecho, de ahí dije que, bueno, iba a buscar las herramientas precisamente y muy acorde este tema que me está presentando el día de hoy para no solamente trabajar acá dentro de la iglesia local, sino también en función de lo que, es más, yo le comenté que podía hacer una célula y de ahí hacer el proceso como tal para hacer el discipulado. Y ya voy a recopilarlo, el material para hacerlo. Entonces, como le decía, el discipulado es un proceso y hay que comprender el proceso completo y saber cómo trabajar en cada etapa para lograr el resultado deseado después de invertir horas y horas en la vida de otra persona. Y es allí donde también, como en el caso que le estoy comentando, el Señor nos coloca donde tenemos que trabajar y mira y abrir una obra misionera, una obra bautista en este estado que no lo hay, pues, por lo que me está confirmando el pastor. El proceso que estamos presentando en este momento, ya todos saben, se llama Ser y Hacer Discípulos en el siglo XXI, que consta, como ya todos sabemos, de 4 libros, y hay un quinto libro que es el que estamos estudiando actualmente. Dentro de esos libros están, como todos sabemos, Mi identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, entendiendo el llamado de Dios y prepárese para discipular, y que estamos estudiando en este momento de discipulación, de discipulado. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta, cuando estamos haciendo el panorama de los nuevos creyentes, que tomar en cuenta el ejemplo que nos dejó Jesús. Él preparó a 12 discipuladores y en pocos años había una multitud de discípulos. Ahora, la recomendación que nos da es que el pastor forme su equipo de discipuladores y que, dependiendo del tamaño de la iglesia, involucre a todos sus miembros en el movimiento o proceso de discipulado. Y el llamado a ser y a ser discípulos es para toda la iglesia y no es solamente para los pastores y misioneros. Aquí habla sobre que el pastor debe comenzar, pero no debe discipular a todos sus miembros. Tampoco debe dar el discipulado como una clase de escuela dominical. O sea, debe hacerlo aparte. El pastor debe seleccionar un equipo de discípulos para que se convierta en discipuladores. Y la fase de consolidación dura 22 semanas aproximadamente. Usaremos como material de apoyo los libros, como le decía, Mi identidad en Cristo y Formando un carácter cristocéntrico, que son los principales libros, ¿cierto, doctor? Y la fase de multiplicación dura 21 semanas. Usaremos como material de apoyo los libros Entendiendo el llamado de Dios y Prepárese para discipular, y ahora que está agregándose más actualmente. Existen 2 maneras de hacerlo. La primera, si es una iglesia establecida y ya tiene un liderazgo consolidado, la recomendación es que el pastor debe comenzar con ellos en la fase de multiplicación. Debe seleccionar su equipo de discípulos para que se convierta en discipuladores. El pastor lo selecciona, llama y presenta la visión de comenzar, llama y presenta la visión de comenzar un movimiento de discipulado con el propósito de convertir a los miembros de la iglesia en discipuladores. Y ahí consideramos los miembros como discípulos y nuestro objetivo es que lleguen a ser discipuladores. Debe hacerle
el llamado a prepararse para ser discipuladores o discípulos multiplicadores. El objetivo más que se debe hacer más énfasis es ser discípulos multiplicadores o discípulos multiplicadores. Exacto. Y debe organizarse una reunión semanal, así como lo estamos haciendo actualmente, para llevar a cabo el seguimiento de todo lo que vamos adelantando y creciendo en el esquema del discipulado. El grupo puede ser de 5 a 15 discípulos de acuerdo al tamaño de la iglesia. Allí, bueno, hay otras explicaciones acá que habla sobre que el pastor trabajará durante esos 6 meses con su equipo. Desde el comienzo le ayudará a su equipo a formar su grupo de 5 discípulos. Al iniciar con el libro, prepárese para discipular. Si voy en el orden, el pastor me corrige si no estoy llevando a cabo lo que me dice acá el material. Ayudará a su equipo a formar su grupo de discipulado y los animará a comenzar el proceso. De esa manera, cada semana el pastor podrá preguntar a sus discipuladores acerca del desarrollo de su grupo. Cuando el pastor tenga sus discipuladores y estos a su vez a su grupo de discípulos, entonces se lanzará el movimiento de discipulado en la iglesia con esta plataforma de discipuladores. Ahora, este en el caso de si la iglesia está establecida y ya tiene un liderazgo consolidado. Ahora, si es una iglesia que se está iniciando o tiene poco tiempo constituida, el pastor o el discipulador, el líder discipulador, debe comenzar en la fase de consolidación. El pastor o discipulador selecciona un grupo de nuevos creyentes y comienza con ellos reuniéndose semanalmente durante 8 semanas para estudiar el libro Mi Identidad en Cristo. Al terminar el estudio de este libro, continúa durante 12 semanas estudiando el libro formando un carácter cristocéntrico. Luego puede hacer una pausa y realiza un retiro con ellos para evaluar el desarrollo y hacerles el desafío de pasar a la fase de discípulos multiplicadores. En esta segunda fase debe reunirse por 11 semanas para estudiar el libro Entendiendo el llamado de Dios. Y al finalizar, continuar por 8 semanas estudiando el libro Prepárese para discipular. Aquí la recomendación también es, y lo ideal es que al comenzar el estudio prepárese para discipular, se ore y se seleccione el grupo o se ayude a formar el grupo que ellos van a discipular, para que en el transcurso de las 8 semanas de estudio los discipuladores vayan poniendo en práctica los principios que van aprendiendo y el pastor o discipulado pueda mentorearlos en el proceso. Aquí presenta también algo acerca de las nuevas perspectivas que nos presenta el proyecto a seguir. Si consideramos que la vida espiritual, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y Señor, no debemos ver que la persona que hace la decisión de fe como un recién nacido, sino como un embrión. Si lo comparamos con la vida natural, sabemos que la vida comienza en la concepción y no cuando la mujer da luz. El asunto es cuando vemos al nuevo creyente como un recién nacido y esperamos que responda positiva y rápidamente a las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura bíblica, congregarse y apartarse inmediatamente del pecado. Cuando esto no sucede, nos podemos frustrar y abandonamos a la persona que hicieron decisión de fe, considerando que su decisión no fue verdadera. Generalmente aquí es donde podemos cometer muchos errores en algunos casos, pero precisamente es allí donde el Señor nos dice que sigamos perseverando y evaluando y reconocer eso que le mencionó con anterioridad, porque ellos no conocen del Señor o conocen muy brevemente, muy levemente, y ¿qué pasa? Al no tener un conocimiento tan a fondo, es factible que suceda que no se apeguen o no se amolden a la nueva doctrina, a lo que ya uno le está enseñando. Entonces, allí donde tenemos que tener pedirle sabiduría al Señor, discernimiento y interés y perseverancia para que no decaer en ese sentido. Finalmente, al referirnos al crecimiento natural, no pensemos solamente en el desarrollo físico, sino en el desarrollo o crecimiento integral, como fue el proceso de crecimiento de Jesús. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
La nueva perspectiva es entonces ver al nuevo creyente como un embrión y no como un recién nacido. De acuerdo a lo que está acá. Aquí también dentro del esquema de trabajo de la propuesta del proyecto hay varias proyecciones. O sea, que podemos mencionarle que en la proyección del primer año, una proyección a 5 años, donde el primer año el pastor y su equipo formaría de 5 a 15 discipuladores en 5 meses. Los discipuladores y su equipo de 5 a 10 discipuladores en 5 meses. Aquí se toma el número menor, 5. En 5 meses el pastor tiene un grupo discipular multiplicador de 5 discipuladores. En otros 5 meses, los 5 discipuladores del pastor forman 5 grupos discipuladores consolidadores. Ahora, la iglesia tiene 31 discipuladores. El pastor más 5 discípulos multiplicadores más 25 discípulos consolidadores. Los 31 discipuladores deben tener o buscar 5 nuevos creyentes para discipular, y al final del año la iglesia tiene 31 discipuladores y 155 discípulos. Esa es la proyección. Ángel, bueno, en la próxima clase hay algunas modificaciones sobre eso, pero la idea es que el primer año sea eso, No. sea solamente como decir, la cadena del pastor, que son sus discipuladores, que serían, Ah, cinco, y okay. la otra cadena que sería la de los discípulos del pastor. Entonces, No, sin meternos ese año en la parte de los nuevos creyentes, sino perfecto. solamente hacer esos dos grupos, el pastor con sus 5 discipuladores y lograr que los discipuladores tengan este, las personas que ellos también van a preparar o a consolidar. Y entonces, Ah, ese año, el primer año se dedica solamente a eso. Y lo ok. demás se sigue los siguientes años. Yo le iba a preguntar, era eso, porque yo había visto algo como unas modificaciones por ahí, no sé, entonces, pero, Sí, pero esa la vamos a ver en la próxima clase quizás, que son las partes gráficas. ok. Entonces, por ahorita no menciono esto que están Ah, acá, o lo hago. Bueno, sí. Entonces, esas proyecciones, bueno, como ya lo dijo el pastor, entonces, tenemos otro comentario por acá, o algo que muchas veces, esto es más que todo para animarnos, no para desanimarnos, cuando dice un sueño difícil, pero no imposible. Aquí debemos pensar por un momento cómo sería nuestra iglesia si nuestros miembros fueran transformados en discípulos consolidados y discípulos multiplicadores. ¿Cómo sería nuestra iglesia si nuestros miembros fueran discípulos con una identidad bien definida, con el carácter centrado en él, convencidos de que el llamado y comprometidos con esa misión, además de preparados para discipular a otros? Y hay una serie de preguntas que, bueno, que nos podemos hacer, que deberemos tomar en cuenta, que, por ejemplo, ¿qué sucedería si todas las iglesias evangélicas en cada país lográramos esto? ¿Serían diferentes las iglesias a lo que son ahora? ¿Valdría la pena realizar un esfuerzo e invertir tiempo y recursos en esto? ¿Tendríamos más confianza en emprender un movimiento de multiplicación? ¿Tendríamos la seguridad y la satisfacción de que realmente estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Impactaríamos a nuestra sociedad? ¿Cumpliríamos lo que Pablo enseñó a los romanos en el capítulo 12 de ser transformados para vivir haciendo la voluntad de Dios y no conforme a este mundo? ¿Viviríamos como Pablo dijo a los filipenses, como hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? Eso lo dice en Filipenses 2:15. ¿Dejaríamos como iglesia de padecer de crisis de identidad, de valores, de compromiso y de preparación de nuestros miembros? ¿Le gustaría alcanzar estas metas? Lo invito a ser parte de este proceso de transformación de la iglesia de Cristo. Yo pienso que sí, cada una de esas preguntas, y es una preguntas que debemos hacernos para trabajar en función de ellas. Y aquí nos dice también que nos invitas a que nos unamos a este grupo de hombres y mujeres como estamos ahorita, y a llamar a otras personas para que se unan a este grupo de discipuladores, dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a ser usados por Él en esta generación, dispuestos a entregarnos por el completo a ser y a ser discípulos en el siglo XXI. Finalmente,
puedo compartir ustedes las metas que tiene este proyecto, es que cada persona que haga una decisión por Cristo sea discipulado inmediatamente. Que la iglesia tenga personas preparadas y comprometidas para atender a los nuevos creyentes. Que cada iglesia tenga establecido su sistema de discipulado. Que todos los creyentes hayan completado su proceso de discipulado y que todos entiendan el proceso de crecimiento. Muy importante este último punto. Y tengamos presente que pueden venir a nuestra mente muchas excusas, entre ellas la siguiente. El problema que tenemos es que hay una iglesia de 50 miembros, solo el pastor y algún otro hermano están preparados para discipular a otros. En una iglesia de 100 miembros hay 5 discipuladores, en una de 300 miembros hay 10 discipuladores. El proceso de formar discipuladores es muy lento porque esperamos que suceda y no tenemos planes para lograrlo. Para romper con excusas como esta es necesario que el discipulado sea intencional. Debemos intentarlo cada día más. Como dice acá, inténtalo una vez más. Quizás muchas veces hemos caído en el punto de que lo hacemos, comenzamos con un grupo y quedó hasta ahí y no surge, no sale adelante como decíamos hace rato. Pero no podemos caer ahí, sino vamos a arrancar, no desde cero, sino vamos a arrancar desde justamente nuestra experiencia que vivimos en el momento cuando discipulamos, o mejor dicho, a medida que vamos discipulando, que vamos ejerciendo, que vamos ejercitando el proceso que hemos sido llamados, vamos a ir poniendo en práctica cosas que si cometimos error acá, lo podemos mejorar y eso en función, obviamente, a través de la oración, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevar y a plasmar de manera efectiva el proceso de discipulado. Aquí una función principal tiene que ser la del pastor como mentor principal, o puede ser también un líder, el pastor. En este caso, tiene que ser el pastor, tenía esa duda allí, pero Bueno, el pastor debe ser el mentor principal. principal. Bueno, Los líderes también pueden ser mentores, porque un mentor es un discipulador de discipuladores. ok, ok. Entonces, ok, aquí bueno, como bien lo dice acá, el pastor como mentor principal nos da la recomendación de que el pastor que consolida a nuevos creyentes es un discipulador consolidador. El pastor que capacita a los discípulos para ser multiplicadores es un discipulador multiplicador. El pastor enviando, animando y supervisando a los discipuladores es un pastor mentor. Alguien debe estar al frente del movimiento de discipulado y ese es el pastor. Ron Bennett y John Purvis en La aventura de discipular a otro habla acerca de de los 5 roles de un mentor. El primer rol del mentor es un maestro que da instrucciones, explicaciones y guía. El segundo rol del mentor es el de un entrenador. Tú haces y yo observo, observar y animar. El tercer rol del mentor es el de un colaborador. Las dos personas comparten igualmente la responsabilidad del crecimiento, resuelven juntos preguntas y problemas. El cuarto rol del mentor es el de un auspiciador. Incorpora al principiante a la gran comunidad profesional, dándole la oportunidad de relacionarse con otros y exponiéndole a recursos adicionales tales como organizaciones y seminarios. El quinto rol del mentor es el de consejero. El discípulo asume la responsabilidad completa por el continuo crecimiento, pero el mentor permanece a la disposición para servir como consejero y amigo. Allí estaríamos ya culminando con esto, pastor. Ok. No compartir el testimonio, no sé si usted lo puede hacer o Sí, claro, consideran. claro. No hay problema. Bueno, gracias Ángel, gracias por tu presentación y nosotros sabemos eh, que lo estás presentando y es algo que estás viviendo, que estás comenzando a experimentar y que está a implementar también. Este, el tema es cómo crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. Y, y hay una frase que es consolidando discípulos y o consolidando creyentes y multiplicando discipuladores, o consolidando discípulos y multiplicando discipuladores.
Porque un movimiento se hace cuando hay esos dos, esas dos elementos o esos dos enfoques y se están desarrollando. Porque recuerden que en el discipulado hay dos enfoques. Hay el enfoque de discipular a los miembros, a los líderes, a la iglesia, y eso es bueno. Y ahí el enfoque del discipulado es los nuevos creyentes, puro los nuevos creyentes, se enfoca en los nuevos creyentes. El asunto es que ninguno, o sea, los dos tienen que estar juntos, que uno solo, si hay un solo enfoque, por ejemplo, si no vamos a discipular a la iglesia, entonces pasa como lo que hemos dicho, que tenemos iglesias discipuladas, pero no iglesias discipuladoras porque el pastor prepara a un grupo de líderes y los líderes enseñan, por ejemplo, vamos a suponer en la clase de escuela dominical, le enseñan al discipulado a toda la iglesia. O hasta en las organizaciones, los caballeros, las damas, los jóvenes les enseñan el discipulado a toda la iglesia. Y bueno, cuando terminan el discipulado, entonces a veces se miran las caras y dicen, bueno, ya terminamos todo el proceso. ¿Y qué pasó? No hay más discípulos, no hay más gente para discipular. Entonces ahí todo el mundo ahí ya la iglesia vuelve a su misma rutina porque ya no hay más discípulos. Entonces no se generó un movimiento de discipulado. Entonces, el otro enfoque, si es solamente los nuevos creyentes, entonces estamos enfocados en los nuevos creyentes, está bien, eso es bueno. Pero si no estamos formando discipuladores, entonces solamente 3, 4, 5 llevan toda la carga y o nos llenamos la iglesia, pero no están preparados para discipular. Entonces tenemos los nuevos creyentes y seguimos con la misma modalidad de que, bueno, los discipulamos. Sí, cuando tenemos el enfoque en los nuevos creyentes, entonces los discipulamos hasta el bautismo. Y después del bautismo, bueno, ya el discipulado en la escuela dominical, que sigan creciendo ahí. ¿Ves? Entonces, ese es el problema de no tener bien claro los dos enfoques y trabajar en eso. Entonces, tenemos que tener los dos enfoques y por eso el movimiento de discipulado se da cuando la iglesia consolida discípulos y multiplica discipulador. Y siempre va en ese proceso. Realmente ahora tenemos tres maneras de hacerlo, ¿verdad? Porque dos maneras es la manera de formar discipuladores, hay dos maneras. Y la de consolidar discípulos, la manera de multiplicar discipuladores, es decir, la fase 2 hay dos maneras. Y la fase 1 hay una sola. Mira, vamos a empezar por la que más sabemos. La fase 1, que es la consolidación de discípulos, es decir, una iglesia nueva, una zona misionera, una célula, un grupo nuevo. Si son nuevos creyentes, la manera de empezar es con mi identidad en Cristo, ¿verdad? Mi identidad en Cristo y luego formando un carácter cristocéntrico, porque vamos a consolidarlo. Entonces empezamos con la fase de consolidación. Y si lo hacemos con los nuevos creyentes, nosotros somos los que enseñamos, o sea, nosotros le vamos enseñando las clases a ellos, le vamos enseñando lección por lección, una lección cada semana y vamos ayudándolos a ellos en todo eso. Entonces, luego que le damos mi identidad y formando un carácter cristocéntrico y vemos que las personas ya tienen un buen crecimiento y todo eso, si eso ha sido complementado de acuerdo a lo que la iglesia tiene con su doctrina o con lo que tiene que hacer y las personas están listas para bautizarse, se bautizan. Pero no termina todo ahí. Entonces ahora le hacemos el desafío vamos ahora usted tiene que discipular a otro. Entonces vamos a la fase de multiplicación y le damos entendiendo el llamado, después prepárese para discipular y después discipularse. Entonces hacemos un proceso completo con esas personas, desde nuevo creyente hasta el final. Y ese proceso dura todo un año, ¿verdad? Dura
todo un año, porque es como decir, la consolidación dura como 6 meses y la multiplicación como 6 meses. Entonces, ese es una iglesia nueva o un grupo nuevo, cuando vamos a hacer el discipulado enfocado en los nuevos creyentes. Ahora, cuando vamos a hacer el discipulado enfocado en preparar la iglesia, en preparar los líderes, en formar discipuladores, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una manera es que empecemos en la fase de multiplicación, que empecemos con entendiendo el llamado de Dios. Entonces, empezamos con el libro 3, entendiendo el llamado de Dios. Y eso a veces es importante porque cuando vamos a preparar los líderes y si es una iglesia tradicional y todo eso, entonces si usted le dice a la iglesia, mire que vamos a empezar un proceso de discipulado, entonces va a tener resistencia, porque la gente le va a decir otro discipulado, ya nosotros estamos cansados de tantos discipulados, ¿verdad? Entonces usted no le va, si es una iglesia tradicional o una iglesia vieja o son líderes a veces que tienen 20, 30, tienen más años que uno en la iglesia, entonces usted tiene que saber cómo lo va a abordar, ¿verdad? Usted no le va a decir, mira, que yo te voy a discipular porque ellos le van va a tener resistencia. Usted le va a decir, mira, vamos a formar un movimiento de discipulado y vamos a formar un equipo de discipuladores. Y yo quiero que ustedes sean mi equipo de discipuladores. Vamos a formarnos como discipuladores, ¿ves? Entonces ya eso es diferente. Aunque vamos a discipularlos a ellos mismos, pero la manera de entrar fue diferente, de abordarlo fue diferente y puede ser que tengan menos resistencia, ¿verdad? Entonces ahí vamos a empezar es con entendiendo el llamado de Dios. Entonces empezamos con entendiendo el llamado de Dios. Si después que terminamos entendiendo el llamado de Dios, después que terminamos entendiendo el llamado de Dios, entonces nosotros podemos hacer un retiro, ¿verdad? O de donde vamos a ver mi identidad en Cristo, pero en un día, ¿verdad? Como decía, un intensivo, porque ajá, y ahí nosotros, ahí nosotros, no es que nosotros vamos a dar las clases, sino que vamos a asignarle que ellos compartan, que ellos preparen y que cada uno comparta las lecciones, nosotros complementamos, respondemos preguntas y hacemos recomendaciones. Entonces luego seguimos el proceso. Bueno, ahora nos toca prepararse para discipular. Y un día semanal seguimos con el proceso de prepararse para discipular y hacemos cuando terminamos prepararse para discipular, hacemos un intensivo de el número 2 en unos formando un carácter cristocéntrico. Los organizamos, hacemos un retiro, hacemos que ellos puedan compartir las lecciones y nosotros complementamos, contestamos preguntas y hacemos recomendaciones. Y luego, entonces, podemos hacer, y luego entonces, hacemos el libro número 5. Entonces, ese es una manera de hacerlo. Y es una manera, de repente más, en esa forma, nosotros nos reunimos una vez cada semana, ¿verdad? Una vez cada semana estudiamos entendiendo el llamado, después el intensivo en mi identidad, después prepararse para discipular, después el intensivo de valores o formando carácter cristocéntrico y de último terminamos con el libro número 5. Esa es una manera. Ok. La otra manera de hacerlo es lo que estamos haciendo aquí con el diplomado. La otra manera de hacerlo es hacer lo mismo que yo he hecho con ustedes, hacerlo con ese grupo de líderes, ¿verdad? Y y de la misma manera, no, lo único que no va a ser por Zoom, va a ser presencial. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, en esta modalidad del diplomado, primero, las clases no las enseñamos nosotros. Ahí es el de aprender haciendo, ¿verdad? Usted no ve que yo no doy casi las clases aquí, la dan ustedes. Creo que para formar discipuladores,
si yo quiero formar discipulador, imagínense que yo vengo todos los jueves y yo les enseño y todo y ni los dejo hablar a ustedes. ¿Ve? En cambio, ustedes están preparándose mejor porque ustedes lo están haciendo, ustedes han dado las clases, ustedes han hecho esto. Entonces, ¿cuál ha sido mi rol? Hacer la complementación, hacerle recomendaciones, responder preguntas. Entonces, si vamos a formar discipuladores, podemos hacer esta parte del diplomado y comenzar el diplomado en la iglesia local con los líderes. Entonces, vamos a estudiar los 5 libros y lo vamos a hacer en 25 semanas, así como decir corrido, 2 lecciones cada semana. Pero 2 lecciones cada semana, entonces la persona se le asigna unos 30 minutos para que presente el tema y luego hacemos la complementación y el otro tiene unos 30 minutos, es decir, tenemos que tener por lo menos unas 2 horas, ¿verdad? Pero se supone que ya son líderes, ya son miembros de la iglesia, ya son personas viejas que también les gusta hablar bastante. Entonces, podemos hacer así, de la misma manera que lo hacemos, que lo estamos haciendo así, y empezamos con mi identidad, después formando un carácter cristocéntrico, después entendiendo el llamado, después prepararse para discipular, y después, el libro número 5. Ok, entonces hay 2 maneras de hacerlo. Cuando la iglesia es vieja, tradicional, o la iglesia es una iglesia avanzada. Y hay una manera de hacerlo, cuando la iglesia es nueva. ¿Ok? Entonces se puede hacer. O sea, que hay 3 maneras de de implementar el proceso en la iglesia local. ¿Está bien? Este, para eso es importante, algunas cosas. Mm, este, bueno. Ya nosotros tenemos claro el proceso, los 5 libros, todo eso, podemos hacerlo. Entonces, para eso, uno, hay que ser, hay que trabajar también, en esto, como Ángel tenía una inquietud que decía, bueno, pero tiene que ser el pastor. Bueno, a veces hay que hacerlo como cuando uno dice uno a la vez. Por ejemplo, si Ángel está en un movimiento de varonil y va a estar la responsabilidad del movimiento varonil, ¿verdad? Y él está participando en todo eso y él ha ganado esa confianza de la misma iglesia en hacer, en compartir las cosas y como decía, hasta tiene la autorización de la iglesia para él poder implementar el proceso de discipulado entre los caballeros, vamos a decir. Entonces, él puede hacerlo, ¿verdad? Él puede hacerlo con sus caballeros. Y puede hacerlo si no tiene muchos caballeros. Si tiene 3 o 5 caballeros, bueno, él agarra esos 3 o esos 5 caballeros y lo hace como formándolos como discipuladores. Y los involucra en el diplomado de discipulado a ellos, ¿verdad? Y él puede hacer. Y luego, entonces esos 5 discipuladores que él tiene, él lo va a conducir a que tengan otros. Si no hay más caballeros en la iglesia, bueno, que trabajen con nuevos creyentes y que tengan nuevos creyentes, que ellos puedan compartir el evangelio y todo eso. Entonces, mañana la gente, por ejemplo, las mujeres en la iglesia van a decir, vaya, ¿qué estás haciendo tú? Porque la unión de caballeros está creciendo, está esto, está lo otro, está moviendo movimiento. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, dinos ahí. Entonces te le dice, ese es el diplomado de discipulado, el movimiento de discipulado y todo eso. Entonces, de repente, el pastor, la iglesia, los líderes de la iglesia dicen, no, pero nosotros queremos involucrar a toda la iglesia. O de repente el de los jóvenes, digo, ¿cómo hago yo para hacer eso en los jóvenes? ¿Ves? Entonces, todas las cosas comienzan con cosas pequeñas, ¿verdad? Porque a veces no está el pastor. Entonces, si usted se va a poner a esperar, no, yo no puedo hacer nada porque el pastor tiene que ser el mentor principal. Si el pastor no empieza, entonces no hace nada, ¿ves? Pero si usted tiene un grupo, si usted tiene autoridad para poder empezar el proceso de discipulado,
Hágalo poco a poco. Mire, yo le estaba diciendo que ayer estábamos enseñando pizza, a hacer pizza a los caballeros. Bueno, mire, este, eh, en la iglesia, aún en mi misma iglesia, todo el mundo no responde con el discipulado. Pero sí hay gente que lo hace. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos un misionero que se llama Luciano. Bueno, que por cierto estaba recién operado. Entonces, pero yo tenía tres, tres hombres que venían a la iglesia, que estaban viniendo a la iglesia. Empezaron a venir a la iglesia. Yo le dije, Luciano, yo quiero que usted disipule esos tres hombres. Agarre esos tres hombres, dedíquese a ellos, disipúlelos a ellos. Entonces Luciano empezó a contactarlos, mira, vamos a reunirnos, vamos a empezar el discipulado. Uno de ellos se espantó. Cuando él habló, empezó a hablar del discipulado y todo eso y lo otro, ese no volvió más, no se apareció más nunca por la iglesia. Le estoy hablando de unos hace 3 meses, ¿verdad? Pero los otros dos sí. Entonces él llega, Luciano llegó y le dijo, bueno, el miércoles, antes de yo ir para el culto, a las 5 de la tarde, vamos a empezar. Yo quiero el miércoles a las 5 de la tarde empezar. Y entonces Luciano empezó a discipular a esos dos a las 5 de la tarde, ¿verdad? Dos personas cercanas a la iglesia, dos hombres. Y él comenzó a discipular a esos hombres y todo eso. Y esos hombres estaban animados, empezando de la iglesia, ahorita están animadísimos. Entonces un día Luciano me dice, pastor, mire, hay uno de los discípulos que tengo que me dijo, mire, yo quiero participar, yo quiero apoyar la obra misionera. Entonces, yo quiero involucrarme, yo quiero participar en la obra misionera. Como Luciano está plantando una iglesia en el oeste de la ciudad, él dice, bueno, yo te voy a dar los pasajes. Luciano tiene que ir lunes y miércoles en transporte público al lugar. Y él dice, yo te voy a dar los pasajes. Yo no le pida más pasajes a la iglesia. Yo se los voy a dar personalmente. Yo le voy a dar los pasajes. Y el hombre empezó a darle los pasajes. Y después viendo lo que estaba haciendo Luciano, dijo, le vas a hacer una sopa a la gente. Yo quiero, ¿cuánto gastas para hacerle una sopa a la gente allá? Y yo quiero colaborar. Bueno, y el hombre está muy animado así. Pero entonces el otro llega, el otro de los dos, ¿verdad? El otro llega y los domingos está animado ahí y me dice, pastor, estoy trayendo gente para la iglesia. Y entonces hace 2 domingos, hace 3 domingos llegó y me dice, pastor, mire, traje un hombre por allá, como a 10 cuadras de la iglesia. Lo traje, pastor, aquí está. Y el hombre recibió al Señor en la mañana, dice. Gloria a Dios. Entonces yo yo no le dije a Luciano que discipulara ese nuevo, sino que tengo el que yo digo el pastor de los abuelos, el hermano que está discipulando. Entonces yo, Jorge, entonces yo le digo, Jorge, no, yo ni tuve que decirle, sino que el hermano Jorge se me acerca y me dice, pastor, necesito un libro de discipulado, el primer nivel. Dice, lo que pasa es que hoy un hombre recibió al Señor y voy a empezar a discipular. Entonces el hombre empezó a discipular. Entonces, ese nuevo discípulo, ¿verdad? Que llevaron hace 3 domingos, ya tiene 3 domingos yendo a la iglesia, va a las reuniones de caballeros el miércoles. Y bueno, no era uno de los que estaba más animado haciendo pizza ahí. Entonces, después que terminó de hacer pizza, me dice, bueno, pastor, usted nos enseñó a hacer pizza. Mire, yo soy especialista en freno de carro. Cuando usted necesite algo de los frenos, usted vaya allá y yo le arreglo los frenos del carro. Y es un hombre muy animado. Entonces, eso es, mire, yo, por ejemplo, con Luciano, con el hermano Jorge, ellos están haciendo y uno va viendo ese desarrollo del discipulado que van haciendo. Entonces, no se enfrasque. A veces, mire, si hay gente que no responde, usted aprenda a clasificar a la gente en la iglesia. Mire, cuando usted tiene un huerto, usted tiene que, en un huerto, un patio de la casa, uno tiene varias frutas. Y usted sabe que si usted siembra, bueno, si usted siembra maíz, ¿cuánto tiempo dura para estar el maíz? 6 meses, más o menos. Bueno, usted sabe que si usted siembra maíz, ya va a comer cachapa en 6 meses.
Pero si usted siembra un aguacate, en 6 meses va a tener aguacate. No, ¿entiende? Entonces, mire, hay gente en la iglesia que van a dar fruto así, pero rápido, y que le van a responder usted en todo. Hay otros que van a ser más tardíos, pero usted no va a desechar esos tardíos. No, no deseche a nadie, simplemente clasifíquelo, ¿verdad? No, mire, este me da fruto de una vez. Este yo lo pongo y este me trae gente, hace esto, hace lo otro. El otro es más lento, pero también están, porque todos son importantes en la obra de Dios, ¿verdad? Pero entonces usted, el discipulador y todo, eso también es un arte. Tiene que ir conociendo, tiene que saber cómo se mueve la cosa, cómo se puede desarrollar, elaborar las estrategias que tiene que hacer, pero hay que crear el movimiento de discipulado en la iglesia local. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Usted llega, por ejemplo, el pastor llega y elige 5, ¿verdad? Discipuladores. El pastor empieza con esos 5, le da entendiendo el llamado de Dios, ¿verdad? O vamos a suponer el discipulador. El pastor empieza con esos 5 con mi identidad en Cristo. Pero el pastor siempre que uno va a discipular, y si son líderes, uno ya los pone a orar para que ellos puedan tener sus discípulos también. Así como yo lo estoy haciendo con ustedes lo van a hacer con 3 o con 5, ¿verdad? Y el pastor también le ayuda en el proceso. Mientras está dando mi identidad en Cristo, los pone a orar. Cuando vaya en la mitad de mi identidad en Cristo, le dice, bueno, ¿cuáles? Pues los ayuda a formar su grupo de discipulados. Hay 3 personas que usted puede discipular. Ayúdenlos a organizar su grupo, ¿verdad? Ayúdelo, porque la gente para iniciar necesita ayuda, ayúdelo y todo eso. Entonces, si yo tengo 5, fíjese lo que yo hice. Yo tenía 15 discipuladores, ¿verdad? Yo los ayudé a cada uno a tener 5, 6, 7 discipuladores. Entonces, ya cuando yo les ayudé a organizar su grupo, entonces yo hice un acto especial en la iglesia, ¿verdad? Le presenté delante de la iglesia a mis 15 discipuladores y después le dije a ellos, bueno, ahora ustedes van a llamar a los que ustedes tienen que van a ser parte de su grupo. Y ellos lo llamaron. Entonces, imagínense, póngale 15 que eran mis discipuladores y 5 de cada uno. ¿De 15 cuántos son? 15 por 5. Vamos a ponerle, póngale 3. 15 por 3, ¿cuánto es? 45, ¿verdad? Ajá, 45 más 15 son 60. Entonces, estaban 60 personas al frente y dice, bueno, hoy comienza el movimiento de discipulado en la Iglesia Bautista Central de Barquisimeto. Eso fue hace muchos años. ¿Ves? Entonces, el pastor puede hacer eso, porque toda la iglesia debe saber lo que el pastor está haciendo, toda la iglesia debe involucrarse en el movimiento de discipulado y todo eso. Entonces, no todo el mundo se mete en los movimientos de discipulado, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas participan en lo que tienen que hacer. Ok, ¿tienen algo? El testimonio que está ahí es de Carmen Teresa, es bueno, Ángel sabe que es la mamá de Jesús Alejandro. Entonces ella empezó al discipulado y ella empezó a discipular antes de tener un año en la iglesia. Y ella discipulaba 20 personas en un barrio. Y mire, ella nunca falló. Ella era una buena maestra. Ella no solamente les discipulaba, a veces hasta le llevaba algún artículo de comida. Ella los invitaba y algunos los llevó para la iglesia. Y ella hizo todo y más de lo que uno puede hacer por un discípulo. ¿Y sabe cuánto se le lograron? ¿Sabe cuánto se le lograron? De los 20, ninguno. Ni uno. No quedó ni uno de esa zafra. Entonces, una persona con una experiencia como esa, la conclusión que llega es, yo no sirvo para ser discipuladora. ¿O por qué me pasa esto a mí? Bueno, y puede tener sus confusiones y todo. Pero ahí yo estuve con ella, ¿verdad?
animándola, alentándola a continuar, a seguir adelante. Bueno, después de eso ya ella tiene más de casi 20 años como misionera de tiempo completo de la iglesia. Unas 6 o 7 de las iglesias que hemos fundado, los miembros fundadores han sido sus discípulos. Y un día, cuando hace como unos 7 años que la nombré directora del Ministerio Discipular en la iglesia, la puse al frente de la iglesia. Habían como unas 250 personas. Y yo le dije, quiero que se pongan de pie todas las personas que han sido discipuladas por Carmen Teresa. ¿Y sabe cuántos se pusieron de pie? 50 personas. O sea, tenía 50 personas en la iglesia que fueron discipuladas por ella. Familias completas, familias enteras. Y yo a ella, yo la mando a un lugar, a un barrio, una urbanización donde no hay ni un creyente. Y ella en 6 meses ya me tiene 3, 4, 5 familias en la iglesia. ¿Ve? Y es una de las mejores discipuladoras. ¿Verdad? Pero hasta los hijos, le echan broma porque el hijo tenía como 9, 10 años y ahí estaba ella enseñándole el discipulado al hijo y quisiera que aprendiera los versículos. Pues ellas han sido discipuladas y son discipuladoras. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Por eso el testimonio es para decir, si ella que tuvo 20 y no se le dio ninguno, siguió adelante, entonces nosotros no podemos detenernos porque nos falle esto, porque no se nos dio aquello, porque el que estábamos discipulando se nos fue del país, porque el otro que estábamos discipulando se nos murió. El mismo Luciano, que yo le digo al misionero, mire, el primer discípulo se le descarrió, el otro, los discípulos se le descarriaban, no se le lograban, después tenía uno en silla de ruedas, los discípulos se le morían, después tenía uno en silla de ruedas, tampoco le funcionó. Entonces, hace poco lo mandé a discipular a un grupo y entonces había un hermano de la iglesia que dijo, no, yo no me meto en su grupo porque el pastor dice que los discípulos suyos se le mueren y eso y lo otro. Pero entonces ahora tiene una buena cantidad de discípulos y de hombres que están siguiendo fielmente al Señor. Entonces no podemos desanimarnos ni detenernos en lo que tengamos que hacer. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? ¿Algo más que quieran aportar o preguntar? Pueden hacerlo. Usted puede tener discipuladores, pero esta es una manera organizada, ordenada de formar y desarrollar un movimiento discipulado en la iglesia local. Ok, ahora sí los dejo hablar a ustedes. Sí, gracias hermano Ángel, pastor Ángel. Me gustó y me llamó la atención, pastor, lo de la nueva perspectiva, lo de embrión versus recién nacido. Uno generalmente ve a los nuevos creyentes como recién nacidos porque, bueno, no sé, a mí me lo enseñaron así en la Primera de Pedro, allí el capítulo 2, cuando dice que sea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces uno los ubica, el nuevo creyente, en ese contexto. No sé si es que está uno ubicándolos mal. Entonces cuando dice lo de embrión, wow, uno queda impresionado porque en mi caso no lo veía así. Pues gracias a Dios por eso, porque bueno, ahora con esta nueva perspectiva los voy a empezar a ver como eso, ese embrión, pues esa primera etapa de vida, pues de la vida de un nuevo creyente. Eso era lo que quería como acotar o decir. No sé, gracias, pastor. Gracias, pastor Ángel. Muy buena la enseñanza. Okay. Esa parte, no vayan a decir después que el pastor Eleazar dijo que los nuevos creyentes no son recién nacidos. O sea, los dos enfoques son buenos, ¿verdad? O sea, es bíblico. Los recién nacidos, los nuevos creyentes son recién nacidos, esa es una perspectiva bíblica. No hay ningún problema con eso. El problema es, bueno, pero la otra perspectiva también es bíblica, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, él dijo, mire, yo sufro por como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y nosotros entendemos de que la vida natural empieza, no es con un recién nacido. La vida natural empieza en la concepción, en el embarazo, en la concepción.
¿verdad? El problema está en que cuando nosotros vemos al nuevo creyente como un recién nacido, nosotros, recibió a Cristo. Queremos que ore, lea la Biblia, se aparte del pecado y empiece a congregarse. Porque ya nació de nuevo, o es un recién nacido. Entonces, cuando eso no sucede, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, no, esa persona no creyó de verdad. Si hubiera creído de verdad, ya estuviera haciendo las cosas. Pero entonces usted sabe que cuando usted ve el proceso del embarazo, es un proceso de 9 meses, donde se está formando el niño en el vientre de la madre. Entonces, es importante verlo desde la perspectiva de embrión, porque tenemos que entender que la gente no va a dar resultados así de una vez, así como así, ¿verdad? Sino que hay que trabajar en toda esa etapa, como dijo Pablo, para que Cristo sea formado realmente en ello. Entonces, esa es la importancia de ver esa nueva perspectiva. Porque cuando a veces la gente no nos responde, nosotros llegamos y decimos, no, no creyó de verdad. Pero ¿cuál es la realidad? Que en un año, 2 o 3 años lo vemos en otras iglesias, lo vemos esto. Y entonces a veces uno tiene ¿cómo dice? Sentimiento encontrado, un sabor agridulce cuando le dicen, mire, gracias a Dios porque usted me habló y todo eso. Y mire, me estoy congregando en tal iglesia y todo eso. Y uno dice, bueno, gracias a Dios que te está congregando. Pero uno dice, podía haber estado en la iglesia si yo no hubiera no, si yo de verdad hubiera persistido en ayudarle, en atenderle y todo eso, pero como no vimos ese fruto, ese resultado inmediato, entonces lo descartamos. Y sí, y era algo que Dios estaba obrando en la vida de esa persona y había obrado. Ok, ¿alguien más quiere compartir? Me cambié de lugar, ya no tengo carga. Ok, ¿quién más va a hablar? Dele pues. ¿No quieren hablar? Yo quiero que hablen. Pero es que no sé cómo hacer. Está bastante claro, está bastante claro. Pues. Muy claro, ok, está bien. Entonces, no hay problema, no lo vamos a hacer entonces. Entonces vamos a pasar con la hermana Yasneira, la lección 6. Yasneira, ese tiempo. Sí, pastor, estoy aquí. Bueno, me corresponde compartir con ustedes el discipulado y los grupos pequeños. También grupos de discipulado consolidador y multiplicador. Es corto, pero es muy bueno. Primero tenemos allí el discipulado personal y nos da un ejemplo que tiene que ver con la Biblia, con la historia de Elías y Eliseo. Dice allí que en el tiempo de Elías había una escuela de profetas y allí podemos observar una relación muy especial entre Elías y Eliseo. Primero, tenemos que en Primera de Reyes, el capítulo 19, vemos el llamado de Elías a Eliseo. Al echar sobre él su manto, Elías representaba, creo, allí simbolizaba que Elías había escogido a Eliseo para enseñarle y equiparlo para el nuevo trabajo, para el trabajo de profeta. Y segundo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 podemos ver que Eliseo asumiría la continuidad del trabajo de Elías, pues como líder de profetas. Vemos que en este discipulado personal, es lo que yo veo, lo que me enseña este ejemplo, es que justamente esto permite una relación muy personal. Allí en este discipulado personal puede darse mayor confianza, cercanía. En consejería aprendí una palabra que se llama el rapport. O sea, cuando es la relación uno a uno, de pronto esa persona, ese discípulo puede abrirse un poco más, tener mucho más confianza para contar parte de su vida y poderle ayudar.
Allá en mi iglesia de Turén, que es la iglesia enviadora, me enseñó en el tiempo que estuvo el pastor Giovanni Álvarez, que se le llamaba mucho a el discipulado personal, a esta relación de discipulado, se le llamaba transferencia de vida, y siempre nos hablaban de la transferencia de vida, de cuando tú tienes tu discípulo personal, pues y lo formas tal cual como en esta relación Elías-Eliseo. Pues entonces siempre nos estaban repitiendo que ese discipulado personal teníamos que darlo todo. Pues entonces, volviendo a leer, a repasar en la lección 2, prepárate para discipular, en la parte de entregue la vida por los discípulos, allí volví a repasar una experiencia del pastor Elazar que cuenta allí hace creo que ya más de 25 años, cuando él era misionero en la primera iglesia bautista de Venezuela, en Acarigua. El pastor habla de que había un joven mecánico y él tuvo un problema con la ley y todo eso, y el pastor, usted lo estaba discipulando a él. Entonces, al parecer la familia de este joven pues lo escondió en la casa, en una casa, mientras se preparaban o estaban para aclarar el asunto, y ahí usted fue a visitarlo, el pastor Eleazar fue a visitarlo, donde este joven estaba escondido, y el pastor allí le dio el discipulado y oró con él, le ayudó mucho, estuvo allí, le acompañó en todo ese proceso, y este joven pues estaba muy sorprendido de la forma como el pastor le abordó en ese discipulado como una transferencia de vida. Y dice allí, cito, el discipulado es transferencia de vida. En la vida cristiana no se espera menos del discipulador, ni se demanda menos del discípulo que la entrega de su vida. Así que dice allí que el discipulado es un asunto de vida. Entonces, yo cito esto porque me pareció que es algo muy apropiado para poder representar un poco lo que es el discipulado personal. Así, tenemos también los grupos de discipulados consolidadores. También aquí se conocen sus siglas EDC. Este es un grupo formado por nuevos creyentes que necesitan ser confirmados en su fe y crecer en su carácter cristiano. Se agrupan acá por ubicación geográfica. Yo aquí entiendo, hermanos, que es por comunidades, me imagino, barriadas, sectores. No es lo mismo un discipulado personal que vaya cerca de la iglesia o que esté cerca de la iglesia a un discipulado que a nivel geográfico pues se ubica un poquito más lejos. Yo tengo la experiencia de haber visitado una comunidad cerca de acá, de Carorita, bueno, no tan cerca, de 5 kilómetros a pie, a camino. Entonces íbamos una vez a la semana a discipular allí en la zona, y bueno, dio como resultados que algunos vinieron a la iglesia, pues otros no vinieron, y al final dejamos de visitar porque cumplimos el proceso allí de visita y vimos que ya habíamos evangelizado y no vimos como una respuesta positiva, y estamos ahorita en otra comunidad hasta que, bueno, volvamos otra vez a retomar. Y también habla de que en este grupo de discipulados consolidadores, habla de también por el trabajo, se ubica también a nivel de trabajo. No sé si esto quiere decir también en grupos de áreas laborales. Yo he escuchado de grupos discipuladores, de discipulados, donde sobre todo en las áreas de labor, pues de trabajo, allí apartan un tiempo para discipular. Y también he oído en las universidades que también hay grupos de discipulado. El material que se debe usar, de acuerdo a lo que nos dice aquí el libro, el material que se debe usar, recomendable, son los libros Mi identidad en Cristo y Formando un carácter cristocéntrico. Aquí citan a Leroy Ames, el escritor del arte perdido de discipular. Dice que presenta algunas necesidades básicas de un creyente que está creciendo que debemos tomar en cuenta. Primero, la seguridad, la necesidad de aceptación. Hay muchas personas que vienen a la iglesia como nuevos creyentes que se sienten quizás rechazados, y es importante hacerlos sentir aceptados, pues. Y también tenemos la necesidad de protección. Hay muchas personas que pueden presentar miedos a muchas cosas, muchos traumas, y necesitan sentirse protegidos. Pues también tenemos aquí la necesidad de compañerismo. Hay muchas personas también que llegan a nuestra iglesia con problemas, que se sienten solos, un problema de soledad. Y también tenemos allí
la necesidad de alimento, la necesidad de entrenamiento. Y tenemos en tercer lugar al grupo de discipulado multiplicadores. Está formado por miembros de la iglesia que son desafiados a convertirse en discipuladores o discípulos multiplicadores. Nosotros acá, hermanos, yo tengo a uno de los líderes que estoy discipulando, ya él es como discipulador. Él ahorita recientemente sus primeros discípulos él junto con su esposa fueron a discipular a una pareja más o menos a 2 kilómetros acá de la iglesia, en una zona que se le llama El Alto, de acá de Carorita, esta zona de los Valles del Monboy. Y ellos llegaron solamente hasta la primera lección de mi identidad en Cristo, y bueno, no quisieron continuar. Dijeron que hasta allí nada más, se sintieron como, no sé, como abrumados por mucha información. No sé si fue, yo los acompañé eventualmente a mis discipuladores, estuve con ellos allí acompañándolo, y bueno, ellos se sintieron un poco tristes cuando me dijeron que esta pareja de jóvenes no quería seguir, y entonces me sorprendió del hermano a quien estoy formando como discipulador, que él dice, bueno, si ellos no quisieron, pues vamos entonces a trasladarnos a otra zona. Vamos ahora, tenemos una comunidad cerca que estamos empezando a abordarla, que se llama San Pedro, y el hermano no estaba, se entristeció por un momento, pero después él recobró fuerza y dijo, bueno, si no pudimos aquí, vamos a tener entonces discípulos en San Pedro. Y me gustó su actitud esperanzadora, su buena actitud de seguir, de continuar el trabajo. Entonces acá en el grupo de discipulados multiplicadores nos sugieren para la capacitación de este grupo los libros Entendiendo el Llamado y Prepárese para Discipular. Tenemos en cuarto lugar acá, que esto es nuevo para mí, las casas de discipulación. Personalmente no las había escuchado antes, así que al leer el material me pareció algo nuevo. Me gustaría preguntarle al pastor para ver si en la explicación más adelante nos pueda decir si en las casas de discipulación hay un eje temático o contenidos específicos. Entonces, en esta casa de discipulación dicen que los grupos formales son grupos formales e informales de familias, de una familia que se reúne una vez por semana para estudiar un libro discipulado en casa. Acá el pastor nos expresa que él y su familia fueron pioneros al poner en práctica este espacio, y luego se lo impartieron a 30 líderes, uno por cada familia. Y bueno, el resultado del primer mes se lograron alcanzar 115 hogares. Y allí nos habla del testimonio de un joven nuevo creyente de la iglesia del pastor Elazar, llamado River, que fue escogido por uno de los 30 líderes y se capacitó, lo instruyeron, lo enseñaron a este joven, y él reunió a su familia, que no era creyente. Y el primer tema fue el amor de Dios. Y acá, pues, él haciendo esta experiencia, se dio la reconciliación entre este joven y su papá. Y así comenzó una nueva relación entre ellos y toda la familia. Y bueno, el pastor nos dice que esto es lo que hace el amor, por supuesto, el amor transformador de Dios en las casas discipulación. Y en quinto lugar tenemos las zonas misioneras. En el discipulado de los grupos pequeños tenemos zonas misioneras locales, y la zona misionera local se define como una unidad de 100 personas alcanzadas para Cristo. Acá se promueve el hecho de convertir a estas zonas misioneras en algo más allá que un simple programa de crecimiento. A que podamos tener, o sea, es un desafío a que podamos tener una mayor amplitud al abarcar en la zona misionera todas las áreas de trabajo de la iglesia. Así que son términos nuevos para mí. Específicamente yo estoy empezando en la iglesia desde hace 4 años que estoy como misionera, empezando a implementar todo este movimiento discipulador, y ha sido de verdad una bendición porque tengo
4 hermanos a quien estoy discipulando como discipuladores ya. Y bueno, aunque no han sido hermanos para nosotros, los resultados así gigantescos que uno puede esperar, sí hemos continuado y no vamos a desfallecer, sobre todo porque el pastor Ángel al principio cuando habló del quinto tema, decía allí el libro que nosotros a veces no somos disciplinados, nos rendimos muy pronto y a veces uno se siente como sí, como triste porque empiezas con un grupo discipular y está el testimonio de la hermana Carmen que habla del pastor y que el libro refiere y luego no te quedan lo que uno cree que le va a quedar todos los discípulos, pero se van yendo unos, otros, bueno, por muchos motivos y te quedan pocos, pero aún con esos pocos estamos trabajando. Así que bueno, nosotros vamos paso a paso y poco a poco y por supuesto que la invitación a ser parte de este proceso de transformación, nosotros como iglesia sí lo asumimos y sí queremos y sí lo vamos a seguir haciendo, porque en esta iglesia, en nuestra iglesia aquí de Carolita, ha dado resultados con estos 4 líderes discipuladores que he formado. Ellos están ya animados a buscando y orando y buscando sus discípulos. Bueno, pastor, es corto el tema y bueno, esperamos recibir mucha más información de usted ahorita en esta explicación que va a tener con nosotros. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No, ok. Es importante ver cómo uno va avanzando. O sea, si hay una sola persona o si hay que hacer el discipulado personal, se va haciendo. Y siempre, en cualquier tiempo, se puede hacer el discipulado personal. Hay personas que usted no necesariamente tiene que ponerla en un grupo, sino que hay personas que se pueden atender, personalmente, ¿verdad? Los grupos es bueno identificarlos. Nosotros decimos grupo discipulado consolidador, los grupos de nuevos creyentes, porque están siendo consolidados. Entonces, por ejemplo, si un hermano tiene, bueno, lo que yo decía de Luciano, que comenzó con esos 2 nuevos creyentes, esos 2 hombres, ese es un grupo de discipulado consolidador. ¿Ok? Entonces, si la hermana Yasneida tiene 4 líderes que ella está formando como discipuladora, ese es un grupo de discipulado multiplicador, ¿verdad? Un- entonces, eso uno puede hacerlo porque uno puede ver en la iglesia cuántos grupos de discipulado multiplicador tenemos. ¿Cuántos grupos discipulados de consolidación tenemos? ¿Verdad? Entonces es importante saber eso, porque uno puede decir, bueno, en la iglesia tenemos un grupo de discipulado multiplicador, que es el grupo del pastor, y cada uno de esos 5 tiene 3 o 4 o 2 que están discipulando como son nuevos creyentes, entonces tienen 5 grupos discipulados consolidadores. Entonces la iglesia tiene 6 grupos de discipulados. Entonces la iglesia mañana puede tener 10 grupos de discipulados, 20 grupos de discipulados, 30 grupos. Y esa es una forma un indicador que también nos va mostrando el crecimiento que vaya a tener la iglesia. ¿Ok? Hablando de los grupos, un grupo puede ser 2 personas. Recuerda que el Señor dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, 2 personas es un grupo, porque a veces nosotros pensamos, no tengo un grupo, porque un grupo es de 15, de 12, de 20. No, no. 2 personas es un grupo, ¿ok? Entonces, puede hacerse. Entonces uno puede tener discipulado personal, ¿verdad? Puede tener grupo de discipulado multiplicador, que son los que uno está preparando para discipulado. Puede tener grupo de discipulados consolidadores, que son los grupos de nuevos creyentes que están siendo discipulados.
Un grupo a veces es una familia. Creyó el esposo y la esposa, ese es un grupo. Creyó la mamá y una hija, ese es un grupo. O sea, un grupo familiar. Luego hay el discipulado en casa o casa discipulación. Bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo una nueva serie de discipulado, ¿verdad? Pero que son las doctrinas básicas de la iglesia, pero en un estilo de discipulado. Porque usted sabe que la doctrina se enseña, a veces las iglesias que todavía enseñan doctrina, que no son muchas, ¿verdad? Entonces, a veces se enseña en la escuela dominical o se enseña a los líderes la doctrina, ¿verdad? O se enseña a los hermanos para ser bautizados. Pero hasta ahí, muchas veces el único que enseña doctrina es el pastor. Y si acaso la esposa del pastor. Y de ahí más nadie enseña doctrina. Entonces la doctrina nosotros la hemos como puesto como algo, o sea, la doctrina es tan sagrada que el pastor, la esposa del pastor o en algún caso algún otro líder muy preparado y de mucha confianza son los que pueden dar doctrina en la iglesia. Pero la propuesta que nosotros estamos presentando y que vamos a presentarla en los próximos años, porque es que las doctrinas de la iglesia sean enseñadas en la iglesia, ¿verdad? Pero que los que la reciben en la iglesia puedan enseñarla en sus casas, puedan enseñarla a su familia, ¿verdad? Y eso va a ser interesante, ¿sabe por qué? Porque hay muchos hijos de creyentes que no conocen las doctrinas de la iglesia. Porque en la iglesia no se la enseñaron y en la casa tampoco se la enseñan. Ok, entonces nosotros tenemos el primer libro para ese proyecto que se llama Creciendo en Dios y que el libro trata acerca de la doctrina de Dios. Pero nosotros vamos a tener creciendo en Dios, creciendo en Cristo, creciendo en el Espíritu Santo, creciendo en la iglesia y como 8 libros o 10 libros que aborden las doctrinas principales de la iglesia, pero en el mismo estilo que ya ustedes conocen, que yo escribo como ese estilo de discipulado. ¿Ok? Entonces, yo hice esto. Yo llegué y seleccioné 30 hermanos, 30 líderes de la iglesia. Y yo compartí con ellos cada semana el libro, ¿verdad? Una lección por semana, que son 8 lecciones, creciendo en Dios, ¿verdad? Entonces, yo les dije a ellos, bueno, ahora, eso que yo les voy a hacer a ustedes, cada uno de ustedes lo va a hacer con sus grupos de discipulado o con sus grupos que ustedes tienen, con su familia, o no con su familia en sí, ustedes lo van a hacer con su grupo de discipulado o su zona misionera local. Y ellos lo compartieron con sus líderes. Los 30 los compartieron con sus líderes. Y luego, entonces, una semana dijimos, entonces ahora todos lo vamos a compartir en la casa, ¿verdad? Los 30 más los otros que recibieron, entonces hubo un martes, porque lo hacemos los días martes, entonces hubo un martes que en cada casa se va a dar la lección número 1 del libro Creciendo en Dios. ¿Ve? Bueno, hicimos eso y habían más de 100 hogares donde lo hicimos. Uno de esos hogares donde lo hicimos, hay un joven que se llama Raiber, que era un nuevo creyente. Entonces, él no lo recibió directamente de mí porque no eran los 30. Él lo recibió de una hermana de la iglesia que era parte del equipo de 30 y ella lo compartió con sus líderes. Y él formaba parte del grupo de discipulado. Entonces, a él le tocó enseñar, el día que tocó enseñar en todas las casas, a él le tocó enseñar la lección 1 que era el amor de Dios. Y él lo hizo con su mamá, su papá y sus hermanos que no eran creyentes, porque el único creyente en la casa era él. Y entonces él llegó y los reunió en un momento del día, él llegó y los reunió a ellos. Y comenzó a compartirles
la enseñanza. Y después que terminó, entonces él hizo que ellos hicieran un círculo y se arrodillaron para orar. Entonces, cuando él estaba orando, porque los demás no son creyentes, pero él logró eso en su familia, él logró eso en su casa. Y entonces, cuando él estaba orando, él se trancó. Él mismo, imagínense, él se trancó y no pudo orar más. O sea, no podía orar más, no le salían sus palabras. Él comenzó a llorar porque él estaba hablando acerca del amor de Dios y su relación no era buena con su papá. Él tenía problemas con su papá, pero su papá estaba ahí también con él. Y entonces ahí él le pidió perdón a su papá le pidió perdón a él, ahí se abrazaron y fíjese lo bonito que fue él ahí, cómo Dios afirmó su testimonio delante de su familia ahí y él hizo eso. Bueno, mire, ese joven, él es uno de los empleados, él es uno de los empleados en la panadería que yo hice en mi casa, ¿verdad? Sus padres todavía no han llegado a la iglesia, ¿verdad? Pero su mamá estuvo el Día de las Madres con nosotros. Su papá estuvo el Día del Padre con nosotros hace como 2 semanas en la actividad en la iglesia, ¿verdad? Su papá lo va a buscar todos los días en su moto en la panadería y hace 2 meses él llevó a su hermano menor y su hermano está fiel en la iglesia. Y uno ve cómo Dios está haciendo la obra en esa familia. Ese es solamente un caso de lo que Dios puede hacer si nosotros compartimos el evangelio en la casa. Puede ser un día específico, cualquier día de la semana, pero reunimos, no así que vamos a tener que, no así, imagínense, ellos eran inconversos. Nosotros podemos hacerlo hasta con los cristianos que tenemos en la casa, ¿verdad? Pero ellos eran inconversos y no así que vale todos los versículos así, no, sino más bien compartir lo que es la esencia de la palabra de Dios, de todo eso. Entonces yo sueño con un día tener todos los libros, la doctrina en todos los libros así del discipulado, ¿verdad? Y que en la iglesia el pastor o los líderes enseñen la doctrina a toda la iglesia y que luego ellos vayan y enseñen en sus casas a su familia y extiendan la palabra de Dios. Que la doctrina que se da en el templo un día llegue a la casa. Eso se llama casa discipulación. ¿Ok? Y las zonas misioneras locales, bueno, nosotros tenemos que enseñar sobre eso. Es muy diferente a la célula, en el sentido, a la célula y a otros sistemas o grupos pequeños, porque hay muchos sistemas de grupos pequeños. La diferencia de la zona misionera local es que en las células, por ejemplo, usted puede cumplir 1, 2 o 3 propósitos o un propósito específico. Si es una célula de oración, una célula de oración. Y a lo mejor cumple algunos otros propósitos. Y así, si es un punto de predicación, es un culto donde va a haber predicación. Si es un estudio bíblico, es un estudio bíblico toda la semana en cambio, en las zonas misioneras locales, nosotros la definimos como una unidad de alcance misionero, con una meta de alcanzar 100 personas para Cristo. Y hasta tenemos proyecciones como 50 niños, 25 damas, 15 jóvenes, o 25 jóvenes, 15 damas y 10 caballeros, ¿verdad? Entonces, entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia tiene grupo de niños. Y la iglesia tiene grupos de niños que duran hasta 20 años, pero siempre son grupos de niños. Entonces, pero cuando la gente entiende, por ejemplo, en nuestro contexto, zona misionera local, la gente sabe que no va a ser, que puede comenzar con un grupo de niños, pero que debe tener un grupo de jóvenes, debe tener un grupo de damas, debe tener un grupo de caballeros,
¿verdad? Y fíjese, nosotros, yo tengo una zona misionera local que empecé hace 3 años y medio. Y yo puedo decirle, yo tengo 8 caballeros, 15 damas, 5 jóvenes, 15 niños, ¿verdad? Pero nosotros no los dividimos así por damas, como si fueran organizaciones auxiliares. Nosotros estamos todos juntos, pero trabajamos en esa parte. Y la diferencia de las zonas misioneras locales es que las zonas misioneras locales pueden hacer todo lo que la iglesia hace. Es como un brazo extendido de la iglesia. O sea, la iglesia, por ejemplo, las zonas misioneras locales, nosotros podemos salir a evangelizar, a discipular, celebramos el Día del Padre, los días especiales, el Día de la Madre, hacemos, o sea, no hay nada. Lo único que nosotros no hacemos es el bautismo y la Santa Cena. ¿Verdad? Que no vamos a hacer, sino que nosotros, pero hacemos todo lo que es parte del trabajo de la iglesia. Y no son divisiones de la iglesia. O sea, no es que la iglesia, bueno, vamos a dividir la iglesia porque ya no podemos reunirnos en la iglesia, entonces vamos a reunirnos uno por aquí, uno por allá. No, no, no. Las zonas misioneras son unidades de alcance misionero, comienzan con inconversos. ¿Sabe cómo comencé yo la zona misionera local? Le voy a decir cómo. En una casa, el señor de la casa empezó a invitar a su familia y yo lo hice con 12 historias de la Biblia, 12 historias del Evangelio, 4 de fe, 4 de amor y 4 de esperanza. Porque la gente era inconversa. La única familia cristiana era el señor de la casa. Entonces, ¿qué necesitan los inconversos y los nuevos creyentes? Afirmar la fe, el amor y la esperanza. Empecé con el hijo pródigo. Yo llegaba a la gente, le enseñaba una canción, le narraba la historia del hijo pródigo, oraba con ellos y le daba café. Bueno, la gente de la casa les daba café y todo eso. Llegamos la otra semana y entonces les enseñé Jesús y el ciego de nacimiento. Llegaron otra semana, les enseñé Jesús y los 10 leprosos. Llegaron otra semana, les enseñé Jesús y Natanael. Llegaron otra semana, les enseñé Jesús y la mujer samaritana. Y lo hice en 12 historias. Después de terminar las 12 historias, algunos de ellos ya habían recibido al Señor. ¿Y qué hice? Le di mi identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, entendiendo el llamado de Dios. Y nos reunimos ahí. Y hasta esa zona misionera va a pasar a ser es una de las que es candidata para ser una de las iglesias en el centro de Barquisimeto, en el centro este de Barquisimeto, ¿verdad? Entonces, zonas misioneras locales, uno se reúne, la iglesia, yo siempre he dicho, yo espero tener en la iglesia la mitad de la gente que tenga afuera. Nosotros tenemos como 25 zonas misioneras locales. O sea, todos los martes, nosotros hasta como familia nos dividimos, porque mi hija Rumari tiene una zona misionera local, mi hija Kareli tiene otra, mi hijo Eleazar tiene otra, Karina está en otra, y yo estoy en otra. En 5 zonas misioneras locales diferentes. Y los líderes de la iglesia están en otra zona misionera local y así. Y todos los martes nosotros estamos en la zona misionera local. Imagínense que tenemos una zona misionera local de los abuelos, donde todos los martes de 4 a 6 de la tarde hay un grupo de abuelos que se reúne para estudiar la palabra de Dios, cantan, oran, comen juntos y todo eso. Y son puros abuelos. Y el pastor el pastor es uno de los abuelos también. El líder es uno de los abuelos también. Y esos martes, mire, eso es sagrado. A las 4 de la tarde usted llega y ahí están los abuelos reunidos todos los martes. ¿Y saben dónde queda la zona misionera? A 50 metros del templo. En una casa, a 50 metros del templo, en una casa, ellos se reúnen siempre. Entonces, si vamos a crear un movimiento de discipulado en la iglesia local, vamos a hacer discipulado personal, vamos a tener grupo de discipulado multiplicador, vamos a tener grupo de discipulado consolidador, vamos a tener casa de discipulación, vamos a tener zonas misioneras locales y también vamos a plantar iglesias. De ahí van a salir otras iglesias que vamos a plantar. Ok. ¿Tienen preguntas? Pueden hacerla. Si tienen preguntas, pueden hacerlo.
que ya estamos por terminar. Si quieren, pueden preguntar algo. Mire, yo fui a Pure y tuve con 15 discipuladores del pastor. Y ellos me preguntaron mucho. La última pregunta que me hicieron fue, pastor, ¿usted duerme? Y yo le dije, sí, yo duermo. Sí, duermo. Ok, pregunten algo, pues. Pastor, bueno, yo voy a preguntar, aunque yo sé que yo hablé allí, Dale. pero el tema, el eje temático que usted está preparando en doctrina para esas casas de discipulación, ¿los va a compartir con nosotros, lo que hemos visto, el diplomado? O sea, ¿lo piensa extender o cómo va a ser allí? Porque, bueno, en mi caso a mí me interesaría, aunque yo no tengo casa de discipulación, espero tenerlas con el favor de Dios. Ah, ya el primer libro, Me ya el primer gustaría. libro está listo, está casi para la imprenta. Y va a estar disponible igual que los otros libros. Y Ah, ok. bueno, yo estoy, ahorita que estamos haciendo el diplomado de discipulado, voy a darle, voy a decirles algo. Nosotros, ustedes van a recibir, o sea, nosotros tenemos un convenio con el Seminario Internacional de Miami y esto puede ser cinco cursos, ¿verdad? Aprobados a nivel de una licenciatura en estudios teológicos del seminario. Pero yo estoy, yo espero para noviembre, diciembre, terminar un programa que estoy creando, que es la maestría en discipulado. Entonces, la maestría en discipulado va a tener los 5 libros de discipulado, pero va a tener el libro de zonas misioneras locales, el libro de Creciendo en Dios, el libro de plantación y revitalización de iglesia discipuladora, el libro de evangelización y el libro de discipulado para matrimonio. Entonces yo aspiro terminar el programa de maestría en estudios teológicos, porque tanto el diplomado como la maestría en estudios teológicos, como los 10 libros, son parte de mi grado del PhD en el seminario MINS. Y espero recibir ese título para enero del próximo año. Entonces, al hacer eso, nosotros podemos dar la maestría en estudios, la maestría en discipulado en el seminario, en cualquier seminario del mundo. Porque una maestría en discipulado, o sea, la maestría que da el seminario MINS, tiene que estudiar 20 cursos, ¿verdad? Y tiene que escribir una tesis, que es escribir un comentario de uno de los libros de la Biblia. Pero si es maestría en discipulado, entonces estudia 10 cursos básicos y 10 cursos en discipulado. Entonces, las personas, por ejemplo, todas las personas que hacen el diplomado de discipulado, que tienen un nivel, que pueden tener un nivel de preparación a ese nivel, pueden estudiar los otros 5 libros y todo eso y hacer lo otro, entonces pueden tener su maestría en discipulado. Entonces, eso es, claro, pero eso es algo que, eso es algo que vamos a trabajar el próximo año. Ok. Ok, ¿quién más me va a preguntar? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos en proceso avanzando. Pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Ana García de Maturín. ¿Cómo está, hermana?
Muy bien, pastor, feliz cumpleaños. ¿Cómo le fue por Amazonas? Ah, bueno, ya le he hecho el cuento. ¿Quiere que le eche el cuento? ¿No nos trajo torta? Mire, fui a Amazonas y cuando iba, fui con uno de mis discípulos, uno de los que formé y que plantamos una iglesia, el pastor Marcos Piña de la Iglesia Bautista Central Linaje Escogido. Lo llevé para estar conmigo, para continuar ese proceso de discipulado que tengo aún hasta con él y para que me acompañara. Cuando iba, me fui el jueves, el miércoles en la mañana y con vía directo a Amazonas, me fui a las 6 de la mañana. Esperaba estar en Amazonas a las 6 de la tarde, por lo menos allá pasando la Chalana. Entonces, pero cuando llegué a Calabozo, cuando una hora antes llegué a Calabozo, me sorprendió, como yo voy manejando y conversando y hasta discipulando, entonces me sorprendió un puente malo allá y recorté, pero se me partieron los muñones. Y la gente que estaba por allá se asustó toda y se me partieron los muñones de la camioneta, el caucho se dobló y todo eso. Y bueno, pero no nos pasó nada. Ni a nosotros, la camioneta le pasó eso. El señor nos puso el mecánico, fuimos a Calabozo, duramos una hora para llegar a Calabozo, compramos los repuestos, vinimos, lo arreglamos, bueno. Seguimos nuestra ruta hasta San Fernando de Apure. A las 9 de la noche llegamos a San Fernando de Apure. Y dormimos allá y dijimos, le llamamos a los hermanos de Amazonas, hermanos, no pudimos llegar hoy, pero mañana a las 5 de la mañana salimos. Así que de 9 a 10 estamos allá en Amazonas. Y me paré, nos paramos a las 4:30 de la mañana, preparamos todo para salir a las 5 exacto. Y a 5 para las 5 estábamos afuera del hotel allá listo para salir y metí la maleta en la camioneta y todo. Y cuando cerré la maletera y me revisé los bolsillos, no tenía las llaves. La llave la dejé encerrada en la maletera, con todas las puertas cerradas a las 5 de la mañana y sin saber qué hacer. Y ahí luchamos hasta las 8, le saqué la antena, busqué en internet cómo se abre una puerta, nada, eso no pude, de rodillas, sentado, parado, nada. Entonces, un hermano de allá me ayudó, y bueno, pero cuando estaba en un hermano de allá me ayudó y buscó a alguien y en 2 minutos abrió la puerta. Y bueno, desayunamos ahí y nos fuimos. Llegamos llamé a los hermanos de Amazonas, le dije, no voy a llegar a las 9 ni a las 10, pero sigan el programa porque ellos iban a enseñar el libro Entendiendo el Llamado, pero todo eso está organizado. Cada pastor con su líder iba a enseñar. Entonces, hermanos, sigan el programa como va y yo, aunque sea, llego para despedir, para hacer la conclusión. A las 2, a las 3 de la tarde estábamos allá. Pero eso los hermanos se reúnen desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Y llegamos, ya iban en la lección 9, pudimos ver la lección 9, la 10, la 11 y dar una lección más. Y tuvimos con los hermanos, hasta me cantaron el cumpleaños, hasta me dieron una torta y todo lo demás, y fue bonito, ellos hicieron todo el libro número 3. Al otro día fuimos a otra comunidad a 1 hora, un programa que ellos llaman Mentoreo Pastoral, y entonces prediqué a un grupo de pastores y a toda la comunidad, y fue bonito pasar 2 días en Amazonas. Del sábado fui a San Fernando de Apure, enseñé en la noche al grupo de discipulado la lección 1 del libro 5, que ya están terminando, y el domingo estuve en la iglesia y prediqué en la iglesia. En la iglesia, fíjese, yo prediqué sobre la triple visión de Isaías, hablé sobre Jeremías, la carta a los cautivos, cuando allá en Jeremías 29 le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Bueno, el culto terminó y después de terminar el culto se paró una pareja y le dijo, pastor, yo necesito que usted me dé un tiempo. El pastor le dijo, hermano, disculpen, necesitamos escuchar a este señor que está aquí. Y el hombre dice, mire, este es mi tercer domingo en la iglesia y Dios hoy habló en mi corazón. Yo estoy aquí con mi esposa y con mis hijos. Mire, ese versículo que el pastor dijo, yo lo tengo allá pegado en la pared, pero yo no sabía lo que eso significaba. Y hoy yo quiero
Yo quiero dejar el pecado y yo quiero seguir a Cristo y yo quiero... Bueno, y el hombre se unió a la iglesia. Estuvimos allá, compartimos con los hermanos. El lunes me regresé, porque dije, voy a pasar 2 días tranquilo en Amazonas y 2 días tranquilo en San Fernando de Apure con los hermanos, compartiendo y todo eso. El lunes cuando regresé, la camioneta fina. Cuando voy por Calabozo otra vez, mire, se apagó la camioneta. Se apagó andando. Y entonces, como uno está con esa broma de la pila, llegó un mecánico ahí, le cambiamos la pila y la gasolina, no, la camioneta no prendió. Cuando nos dimos cuenta fue la correa del tiempo, reventó la correa del tiempo. Entonces, para no dejarla por ahí en manos que la gente empieza a que dobló las válvulas, que tiene que hacerle el motor nuevo, que no sé qué más, me la llevé en una grúa para Barquisimeto, un amigo. Llegué a las 2 de la mañana a Barquisimeto. Bueno, el otro día esa misma grúa la llevó al mecánico y a las 4 de la tarde me la entregaron, ya listo. No hay problema, ahí cargo la camioneta. Entonces no le tocaron más nada. Pero yo le decía a los hermanos, usted sabe lo que yo pensé desde las 5 de la mañana hasta las 8 tratando de abrir esa puerta. Yo le decía, Señor, ¿será que ya tú no quieres que yo venga más para hacer estos viajes más? Que ya yo no venga más para Amazonas ni San Fernando. ¿Será que tú quieres que yo me quede en la casa viendo las novelas coreanas en Netflix con mi esposa y todo eso? ¿Será que, bueno, yo le puse ese suspenso a los hermanos en Amazon? ¿Será que ya yo no tengo que hacer estas cosas y todo lo demás? Bueno, yo estaba ahí. El pensamiento que me vino fue, ustedes no han resistido hasta la sangre, hasta la muerte. Y le dije a los hermanos, no vamos a dejar de hacer, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, vamos a seguir adelante en lo que tenemos que hacer. Y vamos a ir para allá, para Maturín. Todavía tengo pendiente ir para Maturín. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Este año vamos a hacer el congreso de discipulación aquí en Barquisimeto. Así el campamento que hicimos en Valencia, vamos a hacer en Barquisimeto. Tenemos 9 brasileños que van a venir. La hermana de Pepe y su esposo. Y vamos a prepararnos para hacer, porque a lo mejor este sí va a ser el último evento nacional. ¿Verdad? A lo mejor en los 5 años, recuérdese que este es un proyecto de 5 años. A lo mejor este sí va a ser el último evento nacional. Y no hago más eventos nacionales. Desde el próximo año, los eventos van a ser regionales. Desde el próximo año le digo a los hermanos, bueno, allá en Maturín le digo, hermanos, busquen por allá un campamentico por allá que quepan 50, 60, 80 personas, los pastores con sus discipuladores, invítenme, organícenme y yo voy allá con mi equipo y estamos con ustedes y hacemos lo que tenemos que hacer. Y le digo a la gente de Apure, bueno, allá busquen un fondo ahí donde ustedes quieran allá y vamos a hacer el campamento de discipulación allá en Apure, con la gente de Apure. Amén. En Valencia le decimos, bueno, hermano, vamos a hacerlo allá. Ángel, consíganos allá 3, 4 iglesias, las iglesias que están interesadas, los pastores con sus discipuladores, pasamos un buen tiempo, no importa que sean 30, 40, 50, y hacemos lo que vamos a hacer allá y les reafirmamos en todo lo que tengamos que hacer. Y lo hacemos en todo el país, pero ya yo no lo voy a organizar. Ahora lo va a organizar la gente en sus regiones, organícense. 3, 4 iglesias que se unan a hacer lo que vamos a hacer y vamos. Yo voy con mi equipo para allá y todo lo que tengamos que hacer. ¿Les parece bien? Pero entonces... Aquí lo vamos a esperar. Pero entonces, Y bueno, y vamos a allá, preparar una buena comida. allá en Trujillo, hacemos allá en Trujillo, en Maturín, Ana García, en Maturín. Aquí en Maturín, claro. Claro, sí. Y allá en Trujillo, lo hacemos en Trujillo. Y en Maracay, allá. Hermano. Allá, acá, Pastor, aquí en la Emanuel Valencia la vamos a esperar. La primera es la victoria y bueno, y hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos una cosa bien bonita. Nosotros, estos 5 años, si el Señor me permite la vida, yo voy a estar con ustedes. Y vamos a estar con ustedes y vamos a reafirmarles y ayudarles en lo que tengamos que hacer. Pero este año vamos a hacer una cosa bien bonita aquí en Barquisimeto, vamos a hacer la graduación, vamos a entregar los primeros graduación de diplomado de discipulado al primer grupo, al segundo grupo, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y sigamos adelante en todo. A mí cuando me dan
no es por nada, sino porque cuando Dios nos llama a uno sencillamente tiene que responder el llamado de Dios. Y Dios es el que le da la fuerza para hacer lo que tengamos que hacer y para seguir adelante. ¿Ok? Y si el Señor nos da la vida, si el Señor nos concede la vida, ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios quiere que hagamos. Más nada. No perdamos el enfoque. Usted sabe que este es el mes de la oración. Yo estoy predicando sobre Nehemías y el domingo voy a predicar que la oración de Nehemías fue, bueno, esa es una, ya avanzando. Señor, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. Y los enemigos que llegaron, le dijo, yo no podía reunirme con ustedes porque estoy haciendo una gran obra y cesaría la obra para ir ante ustedes. Entonces el enemigo a veces trata de desenfocarnos, distraernos, desanimarnos, hacernos daño, pero nosotros tenemos que orar. Fortalece nuestras manos para la batalla y para la obra. Y así tenemos que hacer. ¿Ok? Vamos a terminar entonces este tiempo. Vamos a pedirle a Ángel que haga esa oración hoy. Amado Dios y Padre de la Gloria, esta noche queremos darte infinitas gracias, Señor, porque tú nos das palabras. Tú nos instas, Señor, a buscar de ti constantemente y a seguirnos capacitando y a seguirnos edificando, pero sobre todo el compartir los unos con los otros para poder soportar todos los abates de las circunstancias que se nos atraviesan, pero que eres tú, Señor, que nos fortaleces. Eres tú que nos das la dirección y sobre todo nos da esa renovación día a día para, como el águila, así como el águila, Señor, salir adelante para no fatigarnos y no cansarnos y seguir siempre buscando la manera de edificar al cuerpo tuyo, Señor, a tu iglesia. Y ahora en este momento, Señor, que estamos en este tiempo de discipulado, de aprendiendo cada día más de ti, Señor, te pedimos que seas tú en todo momento, siempre llevándonos de tu mano, Señor, guiándonos con la luz radiante que tan solamente podemos para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y el próximo jueves nos tocan las dos últimas lecciones con Marisela la número 8 y Michael la número 7. ¿Está bien? Ok. Entonces que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Amén. Nos manda Dios la la fecha bendiga, del hermano. campamento. ¿Cómo? La Nos fecha de manda la campamento. fecha para el campamento. 20 al 22 de septiembre. 2022. Ah, ok. Ok. Bueno, voy a finalizar entonces. Que Dios los bendiga a todos. Dios la bendiga. Saludos a todos, pues. Saludos. Dios.